Muy buenos días, ¿cómo Hola, están? Lucía, muchísimo gusto. Sebastián, hola. qué placer, qué privilegio tenerlo aquí para tener una conversación y reflexiones profundas, abiertas sobre la educación en estos tiempos que, bueno, han sido, la verdad, bastante fuertes, una locura. Entonces, para empezar esta conversación, me encantaría empezar con Lucía y que nos dé luces de a dónde ves que vienen los temas de la educación post-pandemia. Muchísimas gracias a ustedes. Para mí es un gran honor compartir este panel con Sebastián Sichel, gran contribución a la vida pública de este país. Así es que, bueno, yo creo que es importante primero entender en qué consiste la movilidad social. La verdad es que los seres humanos nacemos todos distintos, ¿no es cierto? Hay una gran diversidad. Y hay unos que son altos, unos son bajos, feos, bonitos, tienen buena salud, son optimistas, otros son pesimistas, tienen distintas virtudes, etcétera, etcétera. Pero la modernidad, y esto es algo nuevo, a veces lo damos por descontado, pero no ha sido el acompañamiento a través de la historia. En la modernidad tenemos la aspiración moral de que todos seamos iguales en derechos, iguales en dignidad, iguales ante la ley. Entonces la gran pregunta es cómo organizamos nuestra sociedad de modo de que podamos avanzar cada vez más a lograr esta gran aspiración moral. Durante mucho tiempo, hasta la modernización última, yo diría que en Chile hasta la mitad del siglo XX, la verdad es que la sociedad estaba estructurada en una forma jerárquica donde predominaban dos factores de movilidad. Uno era de inamovilidad, porque era la situación heredada de la cuna. Muchos de los privilegios del estatus dependían del apellido, de la sangre, de las personas. Por otra parte, los gobiernos también influían mucho en la promoción de algunas personas y dejando de lado a otras. Los gobiernos decidían casi la mayoría de los temas económicos, de quién podía importar, quién podía exportar, quién podía plantar viñas, quién podía fabricar el pan cómo y a qué hora. Pero la sociedad moderna lo que quiere es que las personas sean recompensadas por la contribución que ellos hacen a la sociedad. Y esta contribución depende, por supuesto, de una combinación de lo que son sus talentos innatos, talentos que en la sociedad moderna, donde el conocimiento, la información, la creatividad, la innovación son los grandes factores de enriquecimiento de los países, se premia mucho la inteligencia, ¿no es cierto? La información, el conocimiento. Y en esto es donde uno tiene que tratar de vincular como la movilidad social con la educación. Yo siempre digo que uno puede nacer con un coeficiente intelectual magnífico, pero si no es sometida a las estimulaciones correspondientes, ese coeficiente intelectual no se va a desarrollar. Estos talentos de capacidad, de inteligencia, de todos los talentos, requieren ser ejercitados y desarrollados porque no son estáticos. Entonces, la persona que nazca con un gran potencial, pero no es sometida a un sistema educacional correcto, a muy poco andar, va a tener un coeficiente intelectual, yo digo siempre, de una gallina. A las gallinas, cuando las encierran en una caja negra, quedan ciegas, torpes, apenas se pueden mover, etc. Y yo pienso que si yo hago un análisis, ¿estoy yo satisfecha con el grado de justicia que tenemos en este país? Y yo tendría que decir que no. Y es por eso que yo estoy hoy día aquí, o que estuve ayer no sé dónde, y que le he dedicado mucho tiempo a pensar al país y pensar en las ideas que mejor les sirven, etcétera, etcétera. Y no es un país justo, porque para que haya justicia,
cada persona tiene que ser capaz de desarrollar la totalidad de los talentos que Dios le dio. Ese, a mi juicio, es la única forma de justicia. Yo lo grafico siempre. Hay niñas y niños en Chiloé destripando pescado que, si hubieran tenido la oportunidad de tener una buena educación, serían profesionales, abogados, astrofísicos. Entonces yo creo que hay razones para estar, no pesimistas, pero sí anhelantes de cambios, y razones también para saber de que yo creo que estamos bien encaminados al haber establecido un sistema que implica que las personas no están condenadas a ocupar el mismo lugar en la sociedad que ocuparon sus padres, sus abuelos y los tatarabuelos. Y eso fue así en Chile durante el curso de mi vida. Entonces, yo creo que... pero en fin, los temas son múltiples. Mira, aquí toca un tema muy interesante que a mí me encantaría profundizar contigo, Sebastián, que es el sistema educativo actual prácticamente se basa en un modelo de la Revolución Industrial del 1850, y siento que no hemos visto los suficientes avances, como lo que indicaba Lucía, un poco el aprender a aprender. ¿Cuáles crees tú, Sebastián, que son los desafíos que representa la educación hacia el futuro, sobre todo en estos tiempos de pandemia? Y también dejarte invitado a hacer las reflexiones de tu historia personal, en cómo la resiliencia y el no haber, el que donde tú naciste no determinó tu futuro. Muchas gracias. Y me pusiste rojo, Lucía, así que no es que tiendo a creer que la mía es una historia que de común parece extraña, lo digo en serio, probablemente es incomún, o sea, no es común dentro de la élite, pero es común como la historia de casi todos mis amigos. Alguna vez lo dije, me di cuenta que era exótica. Con Nicolás fuimos compañeros de la universidad cuando entré a Derecho de la Católica, ahí me di cuenta que era tan rara mi vida, hasta ahí era la vida normal de casi todos mis amigos. Entonces hay algo que tiene que ver con el fondo de esta conversación. Ahí, alguna vez con el Nicky lo hablamos, pero literalmente hasta que yo no entré a Derecho de la Católica y no me senté en esa banqueta que estaba fuera de la cafetería Nicky, no me di cuenta que era tan distinto, o más bien me parecía todo tan distinto a lo que yo era. Y eso algo tiene que ver con lo que contaba Lucía del país que hemos construido en estos estancos, y cómo lo que hemos avanzado en una igualdad sustantiva, o sea, perdón, en una libertad de acceso sustantiva en los últimos 30 años, que ha ido cambiando ese país, y por lo tanto yo, más que decepcionado en los últimos 30 años, soy un orgulloso de esos 30 años. Y gracias a estas historias, gracias a estos últimos 30 años, existen historias como las mías y como las de cientos más, que son primera generación universitaria. Por estas historias hay uno de cada 4 chilenos que está llegando a la educación universitaria, y por estos últimos 30 años la promesa del mérito parece tener una realidad, una real encarnación. Yo creo que la historia de Chile pre-73 o pre-dictadura es una historia más bien al revés, que es una igualdad entendida de la pobreza, y por lo tanto la aspiración que teníamos era ser igualmente pobres y no libres de poder movernos más rápido en la calle. Entonces parto de esto porque tiene que ver harto con la conversación, o sea, parto diciendo orgulloso de los últimos 30 años, porque lo que antes era una promesa vana, que parecía que el mérito era como una ensoñazón, hoy día, por lo menos para una generación, sobre todo los que tenemos cerca de 40 años, se ha transformado en una oportunidad o en una posibilidad, y eso ha significado también el país que tenemos, pero asimismo ha generado una serie de frustraciones que quiero conversar porque tienen que ver con la pregunta final, Nicky, que es cómo hace la educación para hacer la curva de cambio de esto. Mira, parto de esto, aproximación inicial, mirando el vaso medio lleno, un país de Latinoamérica que pasó de tener 1 de cada 10 estudiantes universitarios en el país, de los cuales casi todo ese 1 venía de una familia de origen que ya tenía formación universitaria, a un país que 1 de cada 4 chilenos al menos está en educación superior, y los cuales casi el 80% es primera generación, es un cambio sustantivo, y probablemente los efectos los vamos a ver más adelante. Hay estudios súper interesantes de Javier Núñez y otros que demuestran cómo esta idea de la movilidad social bajo la generación de 40 es mucho más activa que sobre la generación de 40. Entonces, la primera discusión es cómo efectivamente la educación ha sido el motor de transformación, y esa promesa del mérito se empieza a encarnar en una realidad. Probablemente los impactos no los hemos visto todavía, porque alguna vez teníamos esta discusión con la Mariana Elwin. Me decía, mira, en realidad hace 10 años nomás era 1 de cada 5 chilenos
y hace 20 años era uno de cada 8, por lo tanto, en realidad recién estamos viendo las primeras generaciones que tienen formación universitaria completa, y como decía la Lucía, y uno mira más atrás, y recién en los 90 vimos aquellos que terminaron la educación media completa, y recién a fines de los 80 los que terminaron la educación básica completa, y uno nunca se tiene que olvidar que sobre 65 años casi la mitad de los chilenos tiene cuarto medio rendido, y no tiene el resto cuarto. El mérito no es nada más que la forma en general o la promesa de que la distribución de las responsabilidades o posiciones o poder dentro de una sociedad depende única y exclusivamente del esfuerzo que uno le ponga. O en bien chileno, yo puedo llegar hasta a donde quiera de acuerdo al pino que le ponga o al mérito que le ponga, más el talento natural que la vida me dio. Y por lo tanto, una sociedad completamente meritocrática diría: ustedes pueden nacer en Conchalí, en el barrio más profundo, y puede ser presidente de la República o dueño de una cadena de supermercados, si es que usted le pone todo el talento, a todo su talento, todo el esfuerzo posible. Eso es como el óptimo, o el estudio de Probeta. Es una sociedad meritocrática 100% real. Esa es la promesa con que nos criamos en los 90. Y algo pasa, en general, que esa promesa de la movilidad funciona, pero hasta ciertos techos culturales. Y quiero hacerlo claro, yo puedo ser profesional, puedo ser abogado, puedo incluso a veces, excepcionalmente, llegar a una universidad como una universidad católica, pero es muy raro, muy extraño que yo termine siendo dueño de la cadena de supermercados, o presidente de la República, o ministro de Estado, y por lo tanto hay algo ahí que me dice que yo puedo nacer en Conchalí, puedo trasladarme a vivir en la Florida si me va mejor, puedo terminar viendo en la Reina de Ñuñoa, pero hay una especie de club al que nunca voy a acceder. ¿Puedo matizar un poco ese último? Por favor. Con una información. Nosotros, una de las cosas más interesantes es analizar la movilidad que se da en las élites, entendiendo como élite aquellas personas que toman decisiones que afectan a otros, ¿vale? Es decir, que tienen poder. Nosotros, con Eugenio Guzmán, en la Universidad Adolfo Ibáñez, hicimos un estudio de las élites chilenas. Hicimos una comparación entre lo que era la élite chilena en 1950, donde 2/3 de la élite conformaban una élite con poder económico, con poder social, con poder político, y la comparamos con la élite del 2020, donde la situación había cambiado radicalmente. Tomamos como factor discriminador los colegios a los cuales las personas habían accedido. Hicimos una encuesta con Adimark, con, no me acuerdo el número de personas, pero rectores, políticos, empresarios, personas que tenían poder. Y la evolución es impactante. O sea, había una gran movilidad dentro de la élite y dentro de las personas que toman el poder. Si uno piensa grandes fortunas como Álvaro Sayé, su madre vendía géneros en Talca y él fue a un colegio público. Vittorio Corvo, presidente del Banco Central, de un colegio público. Claudio Melandri, presidente del Banco Santander, vivía en Recoleta. O sea, hay que matizar, porque yo creo que, porque en la medida en que el mérito es la recompensa, el mérito no está monopolizado por un grupo, no está monopolizado por las Condes y Vitacura. El mérito está disperso geográficamente y socialmente. Y si tiene la posibilidad de desarrollarse, va a tener una oportunidad que antes de los últimos 30 años jamás habría tenido. En tu caso personal, ¿tú sientes que siendo, como tú lo reflejabas muy bien al principio, que a lo mejor es una historia más normal de lo que dentro de la élite se cree, sientes que se te cerraron algunas puertas en términos de tu desarrollo profesional, personal, o al contrario, tuviste un espacio ahí donde podías activar todas tus potencialidades y terminar sentándote en la silla en que está hoy día como presidente del Banco Estado? Mira, dos cosas porque me conecto a lo que decía la Lucía. A lo que voy con esto es, el problema es que probablemente hay algo de Martín Rivas en la construcción de la élite, que es la asimilación cultural. Esto es lo que quiero ir en la práctica. Y por lo tanto,
si bien hay mucho más movilidad meritocrática en la élite de lo que parece, hay algo de Martín Rivas. No sé los que leyeron Martín Rivas y se acuerdan, que básicamente es la adscripción simbólica de los valores o la cultura de la élite inmediatamente. No quiero llegar al patrón de algunos de los que dijiste, pero que empieza a tomar un patrón cultural en forma de vida, incluso religiosidad, círculos que por lo tanto hace que es un cambio simbólico. En el fondo yo llegué, incluyéndome, y de repente parezco ser, me asimilo culturalmente a los valores y paradigmas de la élite, y lo que hace rápidamente es que me diferencio del resto del país. Y hay algo que tiene que ver con ese patrón cultural. Y lo segundo, Lucía, en esa misma lógica, que me ha pasado más fuerte en esto, esto lo digo, yo le decía a algunos compañeros de la Católica en esto, ¿no? Que me ha pasado mucho más fuerte, es que probablemente la forma de la movilidad hacia abajo es mucho más rápida que la misma movilidad de la élite. O sea, la velocidad del cambio, decirlo es... Totalmente. Eso, o sea, es mucho más rápida. Por lo tanto, tú solo trabajando puedes vivir de allegado y puedes tener tu casa en menos de 10 años. En cambio, el otro cambio es mucho más de largo plazo, es mucho más... Hay un embudo más corto en esta lógica. Y a la tercera pregunta del Nicky, mira, estando orgulloso de estos últimos 30 años, yo creo que la pregunta nos hacemos todos los días, es ¿qué nos pasó entonces? Porque algo pasa, que mi diagnóstico o nuestro diagnóstico, algo choca con la sociedad en que vivimos. No creo que tiene nada que ver con estos violentistas que andan dando vueltas en la Plaza Italia, para ser bien justo, pero hay algo de un silencio medio cómplice del ciudadano medio chileno, que mira esto y dice, mira, en realidad yo me siento medio desafectado, me molesta tanto la violencia como el político que me habla, por lo tanto me retiro. Yo creo que hay algo ahí detrás que tenemos que leer y que es la conversa final, Nicky, de las rebeliones, que yo creo que hay tres cosas, o malestares o rebeliones internas que está viviendo los chilenos que tenemos que entender de mejor forma y que tiene que ver con parte de lo que me queréis preguntar, Nicky, de lo personal. Creo que hay una principal que tiene que ver con una rebelión de esfuerzos, que esta promesa del mérito algo te hace sentir siempre que igual te tuviste que forzar el doble del que estaba al de al lado. Vuelvo al ejemplo de la banca de derecho que, ya, muy bien, yo llegué aquí, pucha que me costó, transpiré, no me puedo comprar el Código Civil, no puedo pagar las 56 lucas que me obligan a pagar, no puedo hacer nada de lo que está acá, llegué acá y te sentás en la banca con alguien al lado y dices, pucha, no le cuesta lo mismo. No tuvo que hacer el esfuerzo que hice yo, no tuvo que sacarse la mugre como me la saqué yo, sin embargo estamos sentados en el mismo lugar. Y después tú sales de la universidad y dices, chuta, vengo con un arrastre familiar, arrastre personal, una mochila de mis propias deudas para poder pagar y terminar de pagar lo que tenía que pagar, y te encuentras en la vida profesional y encuentras con esta mochila de arrastre que es simbólica porque tiene que ver con el peso que carga tu pobreza familiar y que te hace sentir que aunque hagas lo que hagas, igual entraste con un hándicap en contra al mercado laboral. Y así sucesivamente. Y a lo que voy con esto es que esta rebelión del esfuerzo, la promesa del mérito, tiene que responder un poquito a este patrón de que hay un Estado que es ineficaz para abastecer lo suficiente cuando se cae la tragedia, que la promesa en el fondo del mérito tiene que estar acompañada de un piso mínimo de dignidad, que no son servicios estatales, sino en la calidad de lo público. Y creo que este es el gran dilema, y aquí soy liberal puro. Yo creo que finalmente esta idea de que lo público no lo estatal y que los servicios que prestan servicios sociales tienen que ser mejor de calidad, en el fondo hace que uno le tenga un terror profundo volver 3 pasos atrás. O sea, a mí me dices que mi hijo cae a un colegio municipal y me suicido, te lo digo así abiertamente, haga lo que haga, puedo hacer lo que sea para tratar de tenerlo fuera de un colegio municipal, porque la experiencia del colegio municipal después de haber vivido la educación de calidad es tan traumática que pagaría 30 lucas feliz por mandarle a un colegio particular subvencionado si no hubiera hecho esa mala reforma el gobierno pasado, 50 lucas si pudiera, porque finalmente este temor de volver al punto inicial, sabiendo la calidad de lo que está atrás, te provoca una incertidumbre respecto a la vida que dice, está bien, me puedo esforzar, puedo hacer todo mi mérito, pero siempre va a haber una contingencia, un riesgo que me puede hacer volver 3 pasos atrás, y por lo tanto esos temores que me hacen dormir en la guata, ese miedo, como decía los Jaime, ese miedo irremediable a la pobreza, a la pobreza, ese miedo permanente a la pobreza, hace que la incertidumbre con que enfrentes la vida sea muy fuerte. Y sientes que nadie te entiende. 50% de los chilenos ganan 400 lucas. Uno de cada 2 hogares no tiene conexión a internet. Pero uno de cada 100 hogares en casi 80 comunas del país, uno de cada 100 hogares tiene conexión a internet. Por tanto, te dicen, además, esta idea de que con lo que tengo no me alcanza para vivir dignamente, que es lo que yo esperaría, y parece ser que esa vida digna o esa pobreza estructural que me aseguró en algún minuto este país que iba al desarrollo, ese mínimo digno tampoco lo está abasteciendo. ¿Por qué digo estas 3 cosas? Porque hay algo de la promoción de la educación o la promoción educacional que te permite abastecer las certezas personales a través del mérito, pero la otra gran promesa,
que era un Estado capaz de satisfacer al menos los pisos mínimos, está en una deuda profunda, y lo que hay más bien, pues digo, es una regresión media sesentera de volver a reivindicar el valor del Estado o del abastecimiento público de los servicios, cuando tú lo que quieres es exactamente arrancarte de esa cadena a través de tu mérito, y por lo tanto no hay una buena resolución a ese problema. Primero que todo, lo que tú dices, cuando uno lo que está ofreciendo como legitimación moral de un sistema es la meritocracia, es la movilidad social, cuando ello no ocurre, habiéndose creado esas expectativas, la frustración es tremenda. ¿Y cuál es el problema? Que para que este sistema siga funcionando y pueda seguir saliendo gente de la pobreza, integrándose a la clase media, etcétera, etcétera, tiene que haber crecimiento económico. Y de hecho, los últimos 5 años no hubo crecimiento económico, y yo creo que esa es una de las razones, no la única, porque aquí no hay únicas razones, del estallido. Entonces, para mí hay dos problemas fundamentales. Uno, que de alguna manera cuando se instaló la idea que la única objetivo que los gobiernos tenían que perseguir era la igualdad, y que lo que importaba era la igualdad en la educación y no la calidad en la educación, yo oí a varias personas decir, el problema de la pobreza está superado, ahora tenemos que tener igualdad. Y resulta, y Sebastián lo sabe mejor que nadie, que hay cerca de 2 millones de personas que viven bajo la línea de la pobreza. Nosotros tenemos derecho a la salud y tenemos derecho a la educación constitucionalmente garantizado. ¿Alguien cree que los progresos que hemos experimentado en educación o en salud, que a pesar de sus deficiencias significa que las expectativas de vida han aumentado enormemente y son mayores que en Estados Unidos, y en educación, como hablábamos, la expansión de las oportunidades para todos en educación superior, etcétera, etcétera? ¿Alguien cree que eso se debió a la incorporación de esos derechos sociales en la Constitución? No, fueron el resultado de políticas públicas que a su vez fueron permitidas por el crecimiento económico. La emergencia de esta nueva clase media, de todas esas personas que salieron de la pobreza, que a nosotros nos gratifica tanto, como decía Sebastián, el promedio salarial de Chile es bajísimo. Creo que son 500.000, Sebastián maneja mejor las fechas, pero es menos de 500.000 el promedio. Entonces, ¿qué significa eso? Que tienen que haber 3 o 4 personas en una familia para mantener ese estatus de la casa propia, de la cuota del auto, del dividendo, de la educación del hijo, etcétera, etcétera. Y cuando el empleo se amenaza y una persona o 2 de esa familia pierden el trabajo, obviamente la persona, como decía Sebastián, está aterrada de volver al lugar de la pobreza. Vivir en una sociedad democrática que tiene, yo digo, sobredosis de representación justa y legítima, pero tiene un poquito de déficit de participación continua del ciudadano en la toma de decisiones, incluso de su entorno, va a requerir ciudadanos de otra época. A eso voy. Cuando tú vives 4 cambios epocales bien parecidos a lo que estamos viviendo, hoy día tú dices qué tipo de estudiantes estamos formando para prepararlos para esta nueva época. Y hay algo ahí de lo formativo que se está quedando más parecido a lo que era la sociedad del siglo XIX. Desde cómo hacemos las clases, hasta los contenidos que formamos, entendiendo que este ciudadano que exige una igualdad relacional, este ciudadano que se relaciona con el medio ambiente de manera distinta, este ciudadano que entiende que la tecnología ya no es un accesorio en su vida, sino que es parte del proceso vital en su vida cotidiana, el proceso productivo, y este ciudadano que entiende que probablemente en su hogar hay un adulto mayor que él va a tener que ser responsable, o que hay un migrante en el barrio, por lo tanto va a tener que entender su cultura, requiere una formación en contenidos distintos a la que estamos dando. Yo creo que esa es la conversación hacia adelante. La pandemia nos demostró una cosa, por ejemplo, que la brecha tecnológica genera brecha de desigualdad y por lo tanto debe ser una preocupación esencial en lo que viene, pero nos demuestra otras cosas como lo que estaba contando, la migración, los adultos mayores, la conversación sobre la economía circular, la sustentabilidad, o de los procesos políticos y la teoría de la representación deben ser abordadas en los contenidos para tener ciudadanos más preparados para la sociedad que viene. Nadie sabe qué trabajos van a existir en 15 años más. El conocimiento evoluciona y evoluciona y evoluciona. ¿Y cuál es el modelo educativo de la mayoría de las universidades? Es la transmisión de los conocimientos
memorizados a través de una clase magistral. Entonces, las personas, yo tengo un amigo abogado que me decía, fíjate que yo, todo lo que aprendí sobre derecho familiar no existe. No existe. ¿De qué le sirvió esa educación? Si lo que tenía que desarrollar era capacidades analíticas, entender la lógica del derecho para poder seguir adaptando estos conocimientos que evolucionan a una rapidez salvaje. Las universidades tienen un desafío mayor acá. Y yo creo, y eso es una deformación profesional, que es muy importante que de alguna forma en todas las profesiones tengan una dimensión del estudio de las humanidades, porque las humanidades son lo que permiten desarrollar espíritu crítico. Las humanidades no se pueden memorizar porque no hay preguntas correctas, no hay respuestas correctas. Hay elaboración de pensamiento, hay argumentación. Y en este mundo donde todas las tareas prácticas, el cálculo, la contabilidad, lo va a hacer la inteligencia artificial, precisamente lo que vamos a necesitar es una mejor comprensión del mundo en que vivimos. Y yo creo que no hay un sustituto a integrar dentro de cualquier mirada profesional la economía, la política, la literatura para tener una buena democracia, la filosofía y sobre todo, lo digo, perdón, la historia. Porque si no sabemos de dónde venimos, si no entendemos de que hace 30 años teníamos un país infinitamente más desigual, infinitamente más injusto de lo que tenemos hoy, nos vamos a tragar todas las consignas que nos dicen que los últimos 30 años ha sido una aberración. Y han sido el momento no de crecimiento solo para consumo, sino que para esta transformación, que digo yo, de la autopercepción. ¿Cuáles eran los grandes vehículos de movilidad social en las élites? Los colegios emblemáticos. El Instituto Nacional, al cual fue mi padre, y que produjo presidentes de la República, empresarios, grandes hombres de la historia de Chile. Pero como los rendimientos tienen que ser iguales y no puede nadie destacarse porque eso quiere decir que tiene patines, los colegios emblemáticos prácticamente han perecido. Lo que ha sucedido con el Instituto Nacional es simbólicamente lo más grave que le ha podido pasar a este país, porque es precisamente la movilidad en la élite que se estanca. Y la movilidad en la élite, tiene mucha razón Sebastián, que hay mucho más movilidad en el resto del país que en las élites. Las élites tienen los medios para autoperpetuarse y tratan de hacerlo aquí y en todos los países del mundo. Entonces, obviamente que hay que crear mecanismos activos y no pasivos para introducir disrupción en la capa de las élites, y eso se hace a través de la educación, porque es la única manera en que nosotros cambiamos la sociedad sin ingeniería social, sin medidas de coacción, sencillamente entregando oportunidades. Yo creo que hay una gran conversación que hay que tener de la relación del mercado laboral, de las empresas, con la formación universitaria. Lo que uno ve en otros países es como ese vínculo es mucho más directo que el que tenemos acá. Acá funcionamos con un sistema educativo que es un estanco. Quisiera agradecer a los dos, me encantaría más reflexiones, podría estar por hora, yo la verdad, o sea, estoy absolutamente entretenidísimo con la conversación y nada más que agradecer, Lucía, muchísimas gracias por todos tus insights, por la disposición a hablar de manera muy abierta, lo mismo contigo, Tatán, muchísimas gracias por tu tiempo, que sabemos que es bien limitado, así que, de nuevo, muchísimas gracias y vamos con todo arriba, porque Chile nos necesita este tipo de debate, necesita que le metamos cabeza, intelecto, que nos dejemos de slogans, y nos pongamos a trabajar.